¿Cómo están amigos, hermanos, familia? Que el Eterno me los bendiga. Comenzamos esta nueva semana con la lectura que estamos haciendo de la porción semanal de la Torá. Y esta semana nos corresponde la parashá que lleva por nombre Yitro. Vamos a leer lo que dice la Escritura. Estamos en el capítulo 18 del libro de Éxodo. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 12. Y posteriormente vamos a leer los comentarios del Humash. Dice así esta primera lectura. Y oyó Yitro, sacerdote de Madián, suegro de Moshe, todo lo que hizo Dios a Moshe y a Israel, su pueblo, que había sacado a Shem a Israel de Egipto, y tomó Yitro, suegro de Moshe, a Zipora, la esposa de Moshe, después de que había sido enviada, y a sus dos hijos, de los cuales uno se llamaba Gersom, pues él había dicho, extranjero fui en una tierra extraña, y el nombre del otro era Eliezer, pues el Dios de mi padre ha sido mi ayuda y me salvó de la espada del faraón. Vino Yitro, suegro de Moshe, con sus hijos y su mujer, a Moshe, al desierto donde él acampaba, junto a la montaña de Dios, y dijo a Moshe, yo, tu suegro, Yitro, he venido a ti junto con tu mujer y sus dos hijos con ella. Y salió Moshe al encuentro de su suegro y se postró y lo besó, y preguntó cada uno por el bienestar del otro. Y entraron en la tienda, y relató Moshe a su suegro todo lo que había hecho Hashem, al faraón y a Egipto en favor de Israel, todas las tribulaciones que les habían acontecido en el camino y que los había rescatado Hashem. Y se alegró Yitro por todo el bien que había hecho Hashem por Israel, que lo había rescatado de la mano de Egipto. Dijo Yitro, bendito es Hashem, que los ha rescatado a ustedes de la mano de Egipto y de la mano del faraón, quien ha rescatado al pueblo de bajo la mano de Egipto. Ahora sé que es más grande Hashem que todos los dioses, porque precisamente en el mismo asunto en el que los egipcios habían conspirado contra ellos. Y tomó Yitro, suegro de Moshe, una ofrenda de elevación y ofrendas festivas para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel a comer pan con el suegro de Moshe ante Dios. Hasta ahí la primera lectura de esta parashá Yitro. Vamos a leer algunos comentarios de lo que dice el Humash. Inicialmente va a hacer un comentario general de la parashá y luego va a comentar algunos versículos. Dice así el comentario. El Talmud cita una controversia con respecto al momento en que llegó Yitro al campamento israelita. Algunos sabios sostienen que Yitro llegó antes de la entrega de la Torá, motivado a unirse a las filas de Israel cuando se enteró de la partición del mar y del ataque amalecita, en tanto que otros opinan que Yitro se unió a Israel con posterioridad a la entrega de la Torá, convencido por la noticia de que se habían dado los 10 mandamientos. Al explicar el significado más simple de los versículos, Ibn Ezra sigue la opinión de que Yitro llegó después de la entrega de la Torá. De ser así, ¿por qué la Torá se anticipó a mencionar su llegada a esta altura del relato, en vez de más adelante, cuando efectivamente ocurrió? Ibn Ezra explica que la Torá quiere destacar el contraste existente entre Yitro y Amalek. Yitro fue un gentil cuyos consejos resultaron de enorme beneficio para Israel, mientras que Amalek fue un pueblo extraño que inició un ataque injustificado contra Israel. Siglos más tarde, los descendientes de Yitro residirían en el territorio amalecita y habrían corrido grave peligro durante la guerra que lanzaron los judíos contra Amalek.
Por eso, cuando se le ordenó al rey Saúl que atacara a Amalek, este advirtió a los descendientes de Yitro que evacuaran toda la zona donde se libraría la inminente guerra, en señal del agradecimiento que Israel sentía hacia ellos. Continúa el comentario. Sin embargo, Rambán sostiene que nuestra premisa básica siempre debe ser que los acontecimientos narrados en la Torá son mencionados en forma cronológica, a menos que haya motivos que nos obliguen a sostener lo contrario. Por lo tanto, Rambán sostiene que Yitro llegó antes de la entrega de la Torá. Tanto Ibn Ezra como Rambán, al igual que otros exégetas, discurren ampliamente sobre las pruebas textuales a favor y en contra de cada una de estas interpretaciones. Por ello trasciende del alcance de este comentario. Rashi menciona ambas opiniones, pero no manifiesta inclinación por ninguna de ellas. Voy a hacer un comentario personal muy breve en este punto. Los comentaristas no se contradicen, sino que aportan cada uno su punto de vista exegético, es decir, su análisis de las escrituras. No piense en ningún momento que los comentaristas se contradicen, al contrario, aportan cada uno su punto de vista exegético, es decir, su análisis de lo que la escritura quiere decir. Continúo con el comentario. Ahora sí va el comentario, el Humash va a hacer algunos comentarios verso por verso. Dice así: Yitro se une a Israel. Si bien Yitro había sido una personalidad muy distinguida en el pasado, ocupando cargos encumbrados como sacerdote de Madián y asesor del faraón, en tanto que Moshe era meramente un errante apátrida que se había casado con la hija del dignatario, ahora se habían invertido los roles. Yitro trajo consigo a la familia de Moshe para unírsele y se presentó como el suegro de Moshe, que era su nueva marca de distinción, y así es como se lo llama. En todo este capítulo, no solo Moshe, sino toda la nación lo recibió como a un rey, y él más tarde justificaría dichos honores al ofrecer consejos respecto a la forma en que se debía organizar el sistema judicial de la nación. En reconocimiento a este servicio se le dio el nombre Yeter, que connota el concepto de agregar, en alusión al hecho de que su consejo fue descrito en un pasaje agregado a la Torá. Cuando se convirtió al judaísmo se le agregó la letra Baf a su nombre, que entonces cambió de Yeter a Yitro. Vamos a ver el comentario al verso 1. El verso 1 dice, y oyó Yitro. Así comienza el verso. Y oyó Yitro. Acerca de los milagros del mar y de la guerra contra Amalek, la yuxtaposición de Yitro con Amalek demuestra el contraste entre los hombres de bien y los malvados. Ambos habían oído acerca del Éxodo, pero Yitro reaccionó uniéndose a la nación de Dios, mientras que Amalek pasó a ser el símbolo de la traición y la servicia, desafiando a Dios y montando un injustificado y sorpresivo ataque contra un pueblo débil y exhausto. Los milagros por sí solo no bastan para transformar la idiosincrasia de los discípulos de Amalek. Quienes se niegan a reconocer la mano de Dios siempre interpretan los acontecimientos de modo tal que sirvan a sus propios fines. La llegada de Yitro se vio precipitada por haberse enterado de ambos sucesos. Uno solo no habría resultado suficiente. Los milagros del Éxodo, en forma aislada, habrían podido interpretarse como un castigo al faraón por su obstinada negativa de obedecer a Dios, pero no demostraban en forma concluyente que el objeto primordial de la benevolencia de Dios era Israel. Sin embargo, la derrota de Amalek sí demostró que Dios también estaba dispuesto a intervenir en defensa de los judíos. En el capítulo 2, verso 18, se llama a Yitro con el nombre de Reguel, y en el capítulo 4, verso 18, se le llamó tanto Yeter como Yitro. En total,
Este hombre tenía 7 nombres: Reuel, Yetro, Yeter, Jobab, Geber, Keiní y Putiel. Según otra opinión, la persona a la cual la Torá llamó Reuel y a quien se dirigieron las hijas, en el capítulo 2, verso 18, llamándolo padre, era en realidad el padre de Yitro, pues es común que los hijos llamen a sus abuelos padre. Comentario al verso 2 dice: después de que había sido enviada, dice el verso, ¿no? Moshe había llevado a toda su familia consigo a Egipto, pero Aarón lo instó a que los mandara de regreso a Madián, alegando que los judíos en Egipto ya estaban sufriendo. ¿Para qué Moshe iba a traer más gente a que sufra? Ahora, tras oír acerca de los milagros, Yitro se dio cuenta de que la familia podía unirse nuevamente. Esforno lo interpreta del modo siguiente: después del envío de ella, es decir, ella había enviado un mensaje a Moshe preguntándole dónde podía reunirse con él, a lo cual había respondido que la nación iba a viajar hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios, y que se reunirían allí. Comentario al verso 3 y 4 dice: Moshe se había salvado de la espada del faraón antes de ser extranjero en una tierra extraña. Entonces, ¿por qué usó el nombre Gerson para conmemorar su condición de extranjero antes de evocar su salvación de las garras del faraón? Mientras continuara con vida el faraón que lo había sentenciado a muerte, sobre Moshe todavía pendía la amenaza de ser perseguido y capturado, por lo cual ponerle a su hijo un nombre que evocara una salvación habría resultado incongruente. El faraón murió después del nacimiento de Gersom. Con el nombre Gersom, Moshe quiso manifestar que él siempre había sido un residente temporario en este mundo, incluso antes de su huida de Egipto, pues la verdadera residencia del Tzadik no es este mundo. Según el comentario de Rabenu Bahaye, respecto a que ellos siguieron la costumbre, que perdura hasta nuestros días, de que la madre tiene el privilegio de ponerle el nombre a su primer hijo, es posible que Sipporá haya elegido el nombre Gersom debido a que el exilio involuntario de Moshe fue lo que le permitió a ella que a ella lo conociera Moshe, ¿no? Comentario al verso 6 dice: Yitro aún no se había reunido con Moshe. Le dijo a través de un mensajero que si Moshe no se ocupaba de recibirlo personalmente a él, ciertamente debía salir al encuentro de su mujer y sus hijos. Sin embargo, tal como queda en evidencia, a partir de los versículos que siguen, Moshe demostró por Yitro el más alto respeto. De este modo, Moshe enseñó que honrar a los demás no debe estar motivado por el interés propio. No había nada que Moshe necesitara de Yitro a esta altura de su vida. Continúa el comentario diciendo, versos 7 y 8 dice: y salió Moshe al encuentro de Yitro, ¿no? Dice: recibió grandes honores cuando Moshe salió a recibirlo, a Yitro. No cabe duda de que Aarón, Nadab y Abiú lo acompañaron, y si estos líderes fueron ciertamente toda la nación, los escoltó también. Moshe trató de acercar a Yitro a la Torá, relatándole los numerosos milagros que había obrado Dios, así como también las peripecias que debieron enfrentar en el mar y en la batalla contra Amalek. Aunque la propia Torá atestigua que Yitro ya tenía conocimiento de estos sucesos, es evidente que no estaba informado de sus pormenores. Comentarios al verso 9 a 12 dice: si bien no era judío y no obstante su pasado como asesor del faraón, Yitro sintió auténtica alegría y gratitud por la buena suerte de Israel. El vocablo en hebreo que está en ese verso, que es Vayihad, quiere decir se alegró, ¿no? Es de origen arameo y aquí se lo emplea para hacer alusión a la palabra púas, como puntas, ¿no? Su regocijo era tan grande que se sintió físicamente colmado, como alguien que prorrumpe en sollozos o se desmaya cuando le sobreviene una alegría inesperada. Sin embargo, según Rashi, esta alusión pareciera indicar que a pesar de su alegría por los judíos, Yitro sintió desasosiego por lo que les habría ocurrido a los egipcios, lo cual provocó tales punzadas. Comentario al verso 11 dice: ahora sé, así dice Yitro, ¿no?
Yitro exclamó que había ensayado con la idolatría en todas sus manifestaciones, pero ahora estaba totalmente convencido de que Hashem es superior a todas esas supuestas deidades. Como continúa diciendo: ¿por qué precisamente en el mismo asunto en el que los egipcios habían conspirado contra ellos? Yitro dijo alborozado que la omnipotencia de Dios no solo quedaba comprobada por el hecho de que había castigado a los egipcios y frustrado sus planes, sino que además porque Dios les propinó lo que ellos habían conspirado hacer a los bebés judíos, medida por medida. Es decir, como algunos egipcios murieron en el mar, ¿no? Así como el faraón había ordenado lanzar a los niños al río. El faraón y sus secuaces habían intentado ahogar a todos los bebés varones judíos, en tanto que el poderío egipcio sucumbió definitivamente cuando su ejército se ahogó en el mar. Así comenta Rashi. El principio de medida por medida significa que Dios trata a las personas en conformidad con sus propios actos, tanto para bien como para mal. Aunque la ecuanimidad de su juicio no siempre nos resulta evidente, sin embargo en el mar la justicia de Dios fue tan clara que cada judío alcanzó el nivel de profecía y pudo comprender sus caminos. Incluso Yitro, que no participó personalmente en el milagro, fue capaz de comprenderlo con la claridad suficiente como para proclamar la supremacía de Dios. Hago un pequeño comentario personal. En la parashá anterior, en la parashá Beshalach, veíamos en el momento en el que Moshe hacía el canto, este canto de gratitud, de alabanza, de exaltación a Dios eterno, cómo los comentaristas decían que todo el pueblo alcanzó ese grado de profecía, ese grado de comprensión de que todas las cosas ayudan para bien, todas las cosas que Dios eterno hace tienen un propósito. Todo lo que el Eterno le había hecho sufrir a los egipcios, todo lo que el Eterno había permitido que sufran los judíos, todo tomó sentido en el momento en el que ya vieron los cuerpos de los egipcios flotando sobre el mar y muertos ahí en las orillas del mar de juncos. Generalmente cuando estamos pasando por una prueba, no entendemos lo que está pasando o por qué está sucediendo eso. Pero cuando ya pasa la prueba, entonces ahí entendemos, decimos, ahora entiendo cuál era el propósito de cada cosa, de cada circunstancia, de cada suceso, de cada acontecimiento, cuál era el propósito, para qué cerraron este camino, es para que yo pueda tomar el otro camino, para qué se cerró esta puerta, es para que yo pueda entrar por esa otra puerta que el Eterno había abierto. Ese es el grado de profecía, de plenitud, de comprensión de todo lo que el Eterno había hecho con su pueblo y lo que el Eterno hace con cada uno de nosotros. Vuelvo a los comentarios del Humash. Comentario al verso 12 dice que Yitro trajo una ofrenda de elevación y ofrendas festivas. Dice: Yitro se convirtió al judaísmo practicándose la circuncisión y realizando la inmersión ritual de rigor, y los dignatarios de Israel participaron con él de un banquete festivo a fin de celebrar los acontecimientos. Así comenta Rambán. Dice: la ofrenda de elevación, que es consumida completamente por el fuego del altar, es traída por todos los nuevos prosélitos, en tanto que las ofrendas festivas eran expresiones de gratitud hacia Dios por haberle permitido cobijarse bajo las alas de la presencia divina. Yitro presentó una sola ofrenda de elevación, como estaba obligado a hacer. En cambio, trajo muchas ofrendas festivas. La palabra está en plural, para demostrarles a Aarón y a los ancianos su deseo de invitarlos a tomar parte en la celebración. Rabenu Behaye compara este banquete festivo con el que consumió Isaac antes de conferir las bendiciones patriarcales a Jacob. El ser humano está formado por cuerpo y alma, y el bienestar del uno afecta al otro. Cuando el cuerpo está en paz,
y disfruta placeres tales como la buena comida o una melodía, se encuentra en un estado mucho más propenso a recibir los estímulos espirituales. Por eso, uno de los factores de la elevación espiritual de Yitzhak fue poder disfrutar de una comida que su hijo le había preparado como manifestación de su devoción filial. Aquí también Yitro celebró su ingreso al pueblo elegido con un banquete festivo, gracias al cual todos los comensales elevaron su sensibilidad de Dios a un nivel superior. ¿Dónde estaba Moshe? Cuyo nombre no aparece mencionado en esta instancia. En vez de quedarse sentado, estaba de pie atendiendo a los invitados. Así comenta Rashi. Dice, es característico de las personas más refinadas ocuparse de la comodidad de los demás más que de su propia comodidad. Y así termina esta primera lectura y los comentarios del Humash. Que el Eterno me los bendiga. Shalom, shalom.